¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva vuelta de rosca. Inauguramos la semana pasada a través del pastor Nelson esta serie nueva, maravillosa del libro de Jonás, y la hemos encapsulado de alguna manera en modo Jonás, una manera no Cristo de anunciar el reino. Y es impresionante lo que se ha desatado en nuestras casas todas esta semana, y hoy vamos a profundizar, vamos a ir tomando calor, y de la mano de Mariano, quien nos va a estar compartiendo en la fecha. En la entrega anterior, el pastor Nelson nos llevó a que veamos unos detalles clave que van a ir desarrollando en sí todo Jonás. Y hay algo que tenemos que dejar claro, que es que Dios dice la Escritura que Dios se llegó a Jonás y le dio palabra. Y Jonás lo vamos a leer en clave Nuevo Pacto. Y entendemos que la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, Cristo es la verdad que yo necesito hoy para anunciar al mundo, anunciarle a esos marineros, anunciarle a la sociedad que hay una palabra, hay una verdad. Pero ahora también me encuentro que no es mi forma, no es mi propio juicio, no es mi método, sino entender en Él, entender en Cristo, que Él ya depositó amor, que Él ya lo vio diferente, que Él ya escogió a Nínives, en este caso, para derramar su amor y derramar su misericordia. Siempre leyendo en clave del Nuevo Pacto, vamos a ver los versículos 5 y 6. Nos encontramos con un Jonás huyendo de la voluntad de Dios. Un Jonás subiéndose a un barco porque no quería ir hacia donde Jehová, hacia donde Dios había depositado su presencia. Relata la Escritura que Jonás entró al barco y me gustaría que comiences a navegar conmigo. Jonás sube al barco, zarpa ese barco y Jonás se va al fondo, se va al sótano del barco, se va al interior de ese barco y solo lo único que hace, me voy a despertar cuando llegue a destino. Pero hubo una tempestad, como dice el verso 5 del verso 6 del primer capítulo de Jonás, que azotó a aquella nave. Una gran tempestad, a tal punto que comenzó a destruirse, comenzó a romperse. Y ahí vemos a marineros, gente con experiencia, gente que quizás no era la primera vez que navegaba, no era la primera vez que andaba sobre tormentas, que interpretaron que era algo fuera de lo común lo que estaba sucediendo. Y sigue relatando diciendo que empezaron a tirar todo lo que producía peso ese barco. Se empezaron a despojar de aquellas cosas que quizás le subieron al barco con gran valor. Iglesia amada, desperta. Hay una sociedad que se está cayendo pedazos. Hay una sociedad que no puede mantener sus sistemas. Hay una sociedad que la experiencia no le sirve para sostenerse. Iglesia, si hay una tempestad, es porque por mucho tiempo hemos huido y hemos negado nuestra responsabilidad. Hoy es el día, hoy es el tiempo que Dios ha escogido para que te levantes, para que salgas de ese estado de soñolencia, y encima el relato lo describe como sueño profundo. Iglesia, desperta. Iglesia, hay palabra de Dios. Dios ya depositó su presencia sobre Patricios. Somos nosotros interpretando lo correcto, interpretando lo que Dios quiere para este tiempo, lo que Dios quiere que esta sociedad comience a vivir.
Hay un versículo que quiero repasarlo con vos, que está en el libro de Efesios 5, capítulo 5, verso 14. Dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te dará luz. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que veamos que hay una tempestad azotando a nuestros vecinos. Y yo ya no veo de donde veía antes. Yo hoy quiero ver de modo Cristo, no de modo Jonás, de modo Cristo. Yo ya veo que Cristo ama a Patricios, Cristo ama a esta sociedad, Cristo está amando, ya amó a nuestra ciudad. Iglesia, desperta. En el verso 7 comienzan a preguntarse: ¿a causa de qué? ¿A causa de quién ha sobrevenido esta tempestad? ¿Por qué están viviendo semejante tormenta? Y dice el versículo que echan suerte, y la suerte cae sobre Jonás. Iglesia, ¿hasta cuándo crees que vamos a poder quedarnos escondidos? ¿Hasta cuándo crees que podemos huir de nuestra responsabilidad? Ya no queremos vivir una tempestad a causa de que yo no hice lo que me correspondía hacer. Déjame leerte algo que entendí. Señor, ya no pasaremos más tiempo escondidos delegando nuestra responsabilidad a quienes solo son víctimas de nuestro sueño profundo en el que hemos permanecido. Pasamos al verso 8 al verso 9. Y déjame que pueda describírtelo de esta manera. Estamos en modo Jonás, estamos en una sociedad que nos ve pero no nos conoce, que nos escuchan pero no nos oyen. No encontramos palabras para hacer que esa realidad de ellos cambie. En el verso 8-9 comienzan a increpar de cierta manera a Jonás y dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y comienzan a preguntarle algo que ya lo hemos vivido en otras entregas, como fue Colosense, donde Dios deja marcado bien nuestra identidad. Estos marineros, lejos de una verdad presente, comienzan a preguntarle quién era, de dónde venía, a qué se dedicaba. Y vemos Jonás, la respuesta que da, ¿no? Yo soy hebreo, dice. Yo soy hijo del Dios vivo. Yo soy hijo de aquel que hizo la tierra, que hizo los mares. Y me doy con que yo no puedo expresarle al mundo que soy hijo de Dios cuando no alcanzo a darle forma a lo que Dios ya está haciendo, cuando no alcanzo a ver que Dios se derramó por nosotros, que Dios entregó su único hijo. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no alcanzo a ver al otro con amor. Una de las preguntas que le hacen a Jonás es: ¿a qué trabaja? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? No podemos mantener nuestra identidad en Cristo si huimos de nuestra responsabilidad. Hay un versículo en Efesios 3:10 que somos instrumentos en Él. Somos utilizados para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todo gobierno. ¿De dónde viene?, le dicen a Jonás. Respondió: soy hebreo. Soy de tierras lejanas, quiso decir. Y en modo Cristo somos ciudadanos del cielo. Somos instrumento en sus manos. Venimos para manifestar lo que ya existe en Él. Cerramos con la impartición. Señor, escuchamos tu voz. Obedecemos tu mandato. Nos despertamos y asumimos la responsabilidad que nos diste. Obramos en modo Cristo.
Dale una buena vuelta de rosca ahí en tu casa con tu amigo. Que el Señor te bendiga.